Hola amigos, bienvenidos al quinto programa de esta serie especial de 12 capítulos con el dedo en la llaga a la consulta. Esta es una coproducción con Radio Pichincha. Bienvenidos. Hemos realizado el recorrido histórico y político de las 11 consultas populares y referéndum a las que los ecuatorianos han asistido durante estos 44 años de vida democrática. En este recorrido hemos logrado identificar un denominador común que se repite en la mayoría de estos procesos de democracia directa, que ha terminado afectando al sistema político de nuestro país. ¿Cuál es? El uso y el abuso y el manoseo de estos mecanismos de participación ciudadana, llamando a los ecuatorianos a las urnas. ¿Para qué? Para terminar de legitimar a los gobiernos de turno o intentar mejorar su popularidad porque han estado rodeados de varias circunstancias políticas y económicas, en el que su baja popularidad les ha obligado para convocar a los ecuatorianos que se acerquen a las urnas. Esto, sin duda alguna, ha terminado minando el sistema político de nuestro país. En 44 años de vida democrática, 11 participaciones de la ciudadanía en las urnas para pronunciarse sobre temas de interés común o reformas constitucionales. Vivimos 10 años de inestabilidad política en el que los ecuatorianos tuvimos 8 presidentes, un feriado bancario, más de 2 millones de ecuatorianos que les tocó migrar a otros países para buscar una mejor calidad de vida. Posterior a eso, desde el 2006 hasta el 2017, se instauró un proceso de estabilidad política. Ahí también se utilizaron los mecanismos de la consulta popular, en la mayoría de esos casos, para enmendar o mejorar el manejo político y administrativo de nuestro país. Ahora, en el 2023, el 5 de febrero los ecuatorianos tendrán nuevamente que asistir a las urnas. ¿Para qué? Para elegir autoridades locales, representantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero también tendrán que pronunciarse en una consulta popular y referéndum convocada por el presidente Guillermo Lasso. Ha planteado 8 preguntas para que los ecuatorianos respondan con el voto en las urnas si están o no de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Muchos de los ecuatorianos no conocen a profundidad cada una de las preguntas, y mucho menos los anexos. Además, no se ha logrado establecer un debate serio sobre la necesidad y la pertinencia de las mismas. A partir de ahora, analizaremos una a una las preguntas de la consulta popular y sus anexos. ¿Cuál es el objetivo? Que usted conozca. ¿Para qué? Para que asista a las urnas de una manera informada y ejerza su derecho al voto de una manera consciente. El país vive una crisis de inseguridad, pero sobre todo una ola de crímenes y también, lamentablemente, existe una crisis carcelaria. ¿Cuáles son las estadísticas? Más de 4.500 personas fueron asesinadas en el 2022. 25 personas son asesinadas por cada 100.000 habitantes. Tenemos el índice más alto de la región, que está en 22 muertes por cada 100.000 habitantes. A eso se suma que en el 2022 cerramos con 332 víctimas de femicidio. En 2 años del gobierno de Guillermo Lasso se registraron 9 crisis carcelarias. A eso también hay que sumarle que hay una insuficiencia de recursos para dotar a la policía de los equipos necesarios. Tampoco cuenta el Estado ecuatoriano con el número de guías penitenciarios necesarios para controlar las 36 cárceles o centros de rehabilitación social que hay en el país. Ecuador ha sido declarado como el tercer país de la región donde más cantidad de droga se incautó en el 2022, 300 toneladas. Adicional, según un informe de la CELAC, en el Ecuador se han blanqueado más de 3.500 millones de dólares. Todo eso apunta a que en el país existe la facilidad para que seamos un país de paso donde se les hace mucho más fácil enviar la droga a Estados Unidos o a Europa.
En ese contexto, el presidente Guillermo Lasso ha planteado la primera pregunta. ¿Cuál es? Leámosla. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1? En principio, al leer la pregunta, parecería que no hay ningún inconveniente. ¿Pero qué esconde realmente esta pregunta? ¿Usted cree que aprobando la pregunta número 1, en el Ecuador se va a terminar con la delincuencia, con el crimen organizado, con los sicariatos, con el tráfico de drogas, con el blanqueo de dinero, con el tráfico de personas y el coyoterismo? Si esa fuese la solución, ¿por qué el gobierno de Guillermo Lasso tardó más de 18 meses en realizar una consulta popular? ¿Pero qué dice el anexo en la parte sustancial? Leamos. Enmiéndese el artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador para que éste diga, artículo 79, no se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador, excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, como el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo del producto del delito. Antes de ejercer nuestro derecho al voto el 5 de febrero del 2023, deberíamos preguntarnos, ¿la extradición va a terminar con el crimen organizado y con la crisis de inseguridad que vive el país? Tenemos ejemplos como en los países vecinos de México y Colombia, que tienen tratados de extradición con algunos países. Lo ejecutan y lo realizan. Preguntémonos, ¿México y Colombia han logrado desmantelar a las bandas, a los carteles y al crimen organizado? Esta pregunta lo que demuestra en el fondo es que el gobierno de Guillermo Lasso no está en capacidad de combatir al crimen organizado. No confía en su sistema de justicia, no confía en su fuerza pública, es decir, la policía y los militares. Eso nos está diciendo y por eso pide ayuda a otros países para que puedan extraditar a aquellos que actúan fuera de la ley. La mejor manera de combatir al crimen organizado es invirtiendo en lo social, generando condiciones para que nuestros jóvenes tengan acceso a una universidad, a construir, a seguir una carrera, a generar plazas de empleo. Es decir, hay que quitarle la base social, el recurso humano a las bandas delictivas, al crimen organizado, para que dejen nuestros jóvenes de engrosar sus filas. Esa es la obligación del gobierno de Guillermo Lasso o de cualquier persona que llegue al poder. Mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos para que no caigan en las redes de la trata de personas o coyoteros y mucho menos para que caigan en manos del crimen organizado. Amigas y amigos, antes de ir a las urnas, hagámonos estas preguntas. Intentemos darle una respuesta. Busquemos las estadísticas y sobre todo veamos si el gobierno, sus ministros y todos los actores políticos que hoy nos representan, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, en sus manos está el destino de este país. Es decir, en sus manos está el poder. Continuaremos en el siguiente programa analizando las otras preguntas. Es decir, continuaremos poniéndole el dedo en la llaga a la consulta.